Sea muy bienvenido. A continuación interviene el doctor Andrés Martínez Moscoso, director del Centro de Posgrados de la Facultad de Jurisprudencia, quien nos dará a conocer sobre próximos eventos a ejecutarse. Muy buenas tardes a todas y todos. Un saludo cordial al señor doctor Teodoro Verdugo Silva, decano de la facultad, al doctor Fausto Saruma, director de posgrados general de la Universidad de Cuenca, y también a la doctora Dolores Sucochañay, directora del Departamento de Espacio y Población. Y por supuesto, un cordial saludo, buenas noches a la doctora Elizabeth Gil García. Estimada Eli, es un placer para nosotros tenerte, aunque sea de manera virtual, en la casa que es tuya de la Universidad de Cuenca. Esperemos que a futuro, una vez que pase la pandemia, tengamos la oportunidad de tenerte. Y sobre todo, darnos cuenta que si bien es cierto, la pandemia ha traído muchos problemas, pero también ha generado algunas oportunidades de colaboración entre nuestras instituciones. La Universidad de Alicante y la Universidad de Cuenca tienen convenios firmados de larga data y muestra de ello es la colaboración constante que tenemos a nivel de doctorandos, de proyectos de investigación y por supuesto también de ponencias. En este día precisamente creo que es fundamental hablar sobre los temas relacionados sobre incentivos fiscales en la I+D+I, en este caso en tiempos de COVID. Al respecto, la doctora Gil García es una experta en incentivos fiscales. Una de sus obras publicadas por Tirano Blanch habla precisamente sobre cómo la investigación científica se ve como una necesidad pública que tiene que ser susceptible de manera de financiación a través precisamente de fondos públicos, ya sea en su defecto a través de directamente subvenciones o indirectamente a través de estímulos. Esta noche para ella y obviamente tarde para nosotros, la profesora nos dará obviamente una referencia sobre este particular, pero en el contexto de la pandemia, donde surgen muchos interrogantes y sobre todo porque en ocasiones queremos respuestas por parte de las instituciones de educación superior, de la investigación en general, ahora precisamente a través de vacunas, soluciones, pero nos olvidamos del momento de invertir, nos olvidamos del momento de financiarlos. Y claro, y después buscamos respuestas al respecto. Esto viene a generar algunos interrogantes. Nada más agradecerte, estimada Eli, por tu tiempo y también invitarles a nuestro último evento que tendremos la próxima semana dentro de esta iniciativa denominada Libertad del decanato y del posgrados de la Facultad de Jurisprudencia, en el sentido que trataremos sobre los derechos colectivos a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la doctora Pamela Aguirre. Muchas gracias. A continuación procederé a realizar la presentación de la doctora Elizabeth Gil García. La doctora Elizabeth Gil García es doctora en Derecho por la Universidad de Alicante en el año 2016, con calificación sobresaliente y mención de doctorado internacional. En el año 2013, tras concluir sus estudios de licenciatura, premio extraordinario y máster, se incorporó al área de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante, a través de una beca de iniciación a la investigación. En noviembre de 2013 inició sus estudios de doctorado, obteniendo para ello varias becas de carácter predoctoral a nivel autonómico y nacional. Desde septiembre de 2017 es profesora ayudante doctora en la citada área. Su tesis doctoral, Los incentivos fiscales a la I+D+I, dirigida por la doctora Amparo Navarro, ha sido realizado bajo el paraguas del proyecto de investigación y la transferencia de conocimiento en el marco del ordenamiento financiero comunitario e internacional, Prometeo 2012-073, y en el marco de la Red Internacional de Investigación Eurodic-TAX. Cuenta con publicaciones en revistas especializadas y de referencia a nivel nacional e internacional. Igualmente participa actualmente en varios proyectos de investigación. Asimismo, ha participado en 30 congresos nacionales e internacionales como ponente y comunicante. Cabe resaltar su actuación como secretaria académica en 2 congresos internacionales de la International Fiscal Association y su condición de correportera nacional en varios foros internacionales como la IFA o la Asociación Europea de Profesores de Derecho Tributario.
Por otra parte, ha asistido a más de 90 congresos, seminarios y conferencias, tanto en el plano nacional como internacional, y no solo en su área de conocimiento, sino también en otras afines. Ha realizado 4 estancias de investigación en centros de reconocido prestigio internacional, como la Oficina Internacional de Documentación Fiscal. Finalmente, es miembro de varias asociaciones y redes de investigación, como la Asociación Española de Derecho Financiero, la Red de Profesores de Derecho Financiero y Tributario, entre otros. Adelante, doctora, puede iniciar con su conferencia. Muchas gracias, buenas tardes y buenas noches en este otro lado del charco. Bueno, pues en primer lugar, mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuenca por la invitación a esta sesión, y en particular al profesor Andrés Martínez por ser la persona, ¿no?, que contactó conmigo para estar hoy aquí. Igualmente, muchas gracias, bueno, pues, por esta presentación breve de mi currículum. Y como ha comentado anteriormente el profesor Andrés Martínez, efectivamente mi sesión o esta sesión se va a centrar en los incentivos fiscales a la I+D+I, y en concreto lo vamos a situar o vamos a hacer una especial referencia al contexto actual en el que nos encontramos, marcado por esta crisis sanitaria del coronavirus y que conlleva o que trae consigo también una crisis económica. Efectivamente, como también se ha indicado en la presentación, es verdad que los incentivos fiscales a la I+D+I es una de mis principales líneas de investigación, y ello porque, como ya ha adelantado el profesor Martínez Moscoso, se considera a la I+D+I como una necesidad pública, es decir, una necesidad colectiva que se asume como pública y que eso la hace merecedora de financiación. Y yo creo que en esta situación se ha puesto de manifiesto, se ha evidenciado una vez más la importancia que tiene la promoción de la investigación, y en el actual contexto aún más, es decir, se pone, digamos, especial énfasis en esa necesidad que tenemos actualmente de desarrollar sistemas de detección, de diagnóstico que sean certeros, que sean precisos, tratamientos eficientes para la enfermedad que genera este nuevo coronavirus, y además desarrollar una vacuna que sea también eficaz y que sea segura para hacer frente a esta crisis sanitaria. En este sentido, en la intervención, como he indicado al inicio, voy a hacer especial referencia a la situación del coronavirus, pero antes es necesario realizar un análisis de por qué ha de intervenir o ha de haber una intervención estatal en la promoción de la I+D+I, es decir, cuál es la justificación para esa intervención estatal, cuáles son los medios de financiación pública para ello, y centrándonos en los incentivos fiscales como una de esas posibilidades, pues me centraré en las 2 clases de incentivos que a efectos de la I+D+I existen y que tienen o pueden tener cierta relevancia en la actual situación en la que nos encontramos. En este sentido, la intervención estatal, es decir, la promoción pública de la I+D+I, la justificación, la podemos encontrar desde 2 perspectivas, una perspectiva jurídica y una perspectiva económica. Respecto del primer supuesto, de la primera perspectiva, partimos de la idea de gasto público. ¿Qué significa esto? Significa que al hablar de gasto público estamos haciendo referencia o estamos cubriendo ciertas necesidades, ciertos aspectos, pues como la educación, la sanidad, que son considerados necesarios desde el punto de vista colectivo y que se asumen como públicos. En este sentido, la I+D+I ha sido unánimemente aceptada por los estados como un valor social, como un interés público, e incluso en varios estados como España, Ecuador, Italia, Portugal, Suiza, entre otros, ha sido incluso ese valor recogido, ¿no?, la I+D+I como un valor social recogido en la Constitución. Y precisamente cuando tenemos la investigación, el desarrollo, la innovación, la tecnología, la ciencia recogidas en la Constitución, la realización de ese gasto público hace que sea justo, ¿no? Es decir, esa asunción de una necesidad colectiva como una necesidad pública, ¿no? Por otro lado, desde una perspectiva económica, podemos hablar de la teoría de los fallos de mercado, que seguro que conocen, y es
el hecho de que en los mercados o el mercado en muchas ocasiones no genera los suficientes incentivos para que se genere la I+D+I que se entiende necesaria u óptima. Es decir, que las empresas, los agentes económicos, no invierten en investigación porque no encuentran los suficientes estímulos. Y si hay una falta de inversión, una falta de realización de investigación, pues es cuando se dan esos denominados fallos de mercado y la financiación pública, es decir, la intervención estatal, va, digamos, dirigida a la corrección de esos fallos de mercado, es decir, a financiar una I+D+I que de otro modo no hubiese sido llevada a cabo. De este modo, tanto desde una perspectiva jurídico-tributaria, es decir, la idea de ese gasto público que al estar amparado en la Constitución o incluso en un valor social basado en que la I+D+I representa el progreso social, el bienestar social, etc. Y esa otra perspectiva económica, basada en la teoría de los fallos de mercado, es donde encontramos la justificación para esa intervención pública, para esa intervención estatal en la promoción de la I+D+I. ¿Cómo podemos promocionar con fondos públicos la investigación? Bueno, pues como también ha adelantado en la presentación el doctor Andrés Martínez Moscoso, en efecto, son dos las principales vías que podemos encontrar. Una de ellas es la más tradicional, que es la que se basa en recursos directos, es decir, una subvención, una entrega monetaria directa de recursos, por ejemplo, pues a una universidad para la contratación de investigadores o incluso también las ayudas para realizar proyectos públicos por parte de los centros de investigación, por parte de las universidades. Pero además de que es necesario ese apoyo al sector público, a los centros públicos de investigación, a las universidades, también es necesaria o ha de fomentarse la inversión en I+D+I desde el sector privado, es decir, desde el sector empresarial. Y aquí es donde hablaríamos de incentivos fiscales, es decir, de un modo indirecto de financiar o promover la inversión en I+D+I. Cuando hablamos de incentivos fiscales, estamos hablando de que mediante el sistema tributario, es decir, mediante la concesión de una exención, de una deducción, de una bonificación, el Estado trata de fomentar que los agentes económicos, es decir, que una empresa o un emprendedor, realicen I+D+I por la posibilidad de obtener un determinado beneficio fiscal. Es decir, a cambio de realizar o de invertir y llevar a cabo proyectos de investigación que se entienden que resultan en el beneficio de la sociedad en su conjunto, ese agente económico va a ver reducida su carga tributaria. Por tanto, se convierte el incentivo fiscal en un elemento atractivo para las empresas y al mismo tiempo un elemento, un instrumento para promover, fomentar la inversión empresarial en I+D+I. Esto, como pueden imaginarse, es como las dos caras de una misma moneda, porque por un lado conseguimos ese objetivo de que el sector empresarial invierta en I+D+I. De hecho, en muchos países, como por ejemplo España, el tejido empresarial ha sido normalmente tecnológicamente dependiente del exterior, ¿de acuerdo? Entonces, pues con estos incentivos o con ayudas públicas podemos conseguir que no sean tan dependientes y que sean capaces de llevar a cabo sus propios procesos, pero al mismo tiempo, por otro lado, la contrapartida es que esa reducción de la carga tributaria también representa un gasto para el Estado. Es decir, una subvención es evidentemente un gasto, porque hay una entrega dineraria, una entrega monetaria. Sin embargo, el incentivo fiscal también lo es, porque representa un gasto fiscal en el sentido de que el Estado va a dejar de va a dejar de recaudar porque hay determinados agentes económicos que reducen su carga tributaria. Esto puede llevar a que las empresas utilicen los incentivos fiscales como ciertos elementos para reducir su carga fiscal, para, por ejemplo, realizar determinadas prácticas fiscales perjudiciales, planificación fiscal, es decir, que los elementos del sistema tributario tengan o formen parte de la toma de decisiones de las empresas para buscar aquel lugar, aquel territorio en el que hay una menor tributación. Por tanto, esto nos lleva a que cuando hablamos de incentivos fiscales en general y cuando hablamos de incentivos fiscales, en este caso a la I+D+I, a la investigación, desarrollo e innovación, busquemos un equilibrio entre la consecución del objetivo que perseguimos, es decir, en este caso la promoción de la I+D+I, que hemos visto que es
un valor social, que se basa en políticas de interés público, que además incluso es un valor recogido a nivel constitucional en muchos estados, pero por otro lado, ese equilibrio, esa proporcionalidad en el impacto que esa medida fiscal va a tener en la recaudación del Estado, es decir, en los recursos públicos. Por tanto, tenemos que buscar que el incentivo fiscal cumpla eficazmente con el objetivo, es decir, que todos los elementos de ese incentivo, cuando determino quién va a poder acceder a él, qué tipo de actividades, en qué porcentaje, todo ello debe ir encaminado a la consecución del objetivo y al mismo tiempo que sea una medida proporcional para que el impacto en los recursos públicos quede equilibrado. Teniendo claro esto, cuando hablamos de incentivos fiscales a la I+D+I, podemos clasificarlos en dos grandes grupos. Podemos hablar, por un lado, de incentivos a la actividad y, por otro lado, de incentivos a los resultados. Esta clasificación parte de que cuando hablamos de investigación, desarrollo e innovación, podemos distinguir dos fases o dos momentos. Podemos hablar de la I+D+I como actividad, es decir, desde que hay una idea hasta que la misma va tomando forma y llega a un resultado, ese sería la I+D+I como actividad, es decir, un proceso de investigación. Y una vez hemos concluido ese proceso, pueden ocurrir dos cosas, que hayamos llegado a un resultado que algunos denominan exitoso, es decir, que hemos llegado a la obtención de un intangible, una invención, una patente, o bien que no lleguemos a ningún resultado. Entonces, no habrá esa segunda parte o ese segundo momento. Cuando hemos concluido ese proceso de investigación y hemos llegado a ese intangible, entonces podemos tener en cuenta incentivos a los resultados, es decir, no solamente fomentar la realización del proceso de I+D+I, como habríamos hecho con el incentivo a la actividad, sino que fomentemos la aplicación de esos resultados que provienen de ese proceso de investigación. Es decir, hemos llegado a ese fin del proceso y hemos obtenido un intangible, y ese intangible pueden ocurrir dos cosas. Puede que la empresa decida guardarlo, no haga nada con él, lo cual no interesa a esa idea de promover la investigación, o puede que él lo utilice para su propia actividad, su propio proceso industrial, o incluso puede cederlo a terceras empresas o a terceros. Ahí es precisamente en esa cesión, en esa explotación, en ese mayor desarrollo de esos intangibles que tienen su origen en un proceso de investigación, donde aplicarían los incentivos a los resultados, que son conocidos como los regímenes de patent box. Es decir, yo soy una empresa que he generado un intangible después de un proceso de I+D y procedo a la cesión mediante un contrato de licencia o bien mediante un contrato de compraventa, y a cambio obtengo una contraprestación, es decir, un canon, una regalía, una ganancia de capital. Esa renta va a ser susceptible de tributación. Ahí es precisamente donde se aplicaría el incentivo, es decir, si yo he obtenido 100 de renta, el incentivo lo que va a hacer es reducir mi carga tributaria respecto de esa renta porque procede de esa transferencia de tecnología que yo he hecho. Ese sería, digamos, si se fijan en el lateral de la diapositiva, ¿no? Tienen representada una especie de máquina como las máquinas de chuches o de caramelos, y digamos que los incentivos a la I+D+I, estas dos clases funcionarían un poco similar, ¿no? Ustedes saben que introducen una moneda en esta máquina y obtienen pues, el regalo o el caramelo. Bueno, pues aquí funcionaría de ese mismo modo, es decir, yo quiero como empresa realizar un proceso de investigación, y es un proceso costoso, largo, con un riesgo importante, porque hay una falta de certeza sobre si llegaré o no a los resultados que me he propuesto, y es cuando necesito financiación. Ahí es donde puedo acudir a financiación privada o financiación pública, y una de esas opciones es el incentivo fiscal a la actividad. Una vez concluyo el proceso de investigación, es cuando obtengo ese caramelo, ese intangible. Si yo decido ceder el uso mediante un contrato de licencia o vendo, es decir, procedo a la transmisión de la titularidad de ese intangible, y entonces es ahí donde aplicaría este régimen de patent box, esta especie de caja de la innovación, que lo que hace es que esa renta que yo obtengo se vea minorada. Claro, la combinación de estos dos incentivos, que es frecuente en estados como España, Francia, Holanda, es decir, la combinación de los dos incentivos
puede resultar un tanto debatible o cuestionable desde el punto de vista de la justicia tributaria, es decir, a efectos de esa proporcionalidad, de ese equilibrio que hablábamos hace unos minutos. Y al mismo tiempo, lógicamente, pues al tener incentivos en las dos fases de ese proceso de investigación, es decir, la I+D+I como actividad y la I+D+I como resultado, pues estamos dándole una mayor protección, una mayor cobertura tanto a los gastos previos de la actividad como al después de ese proceso de investigación. Dicho esto, estos incentivos fiscales o esta clasificación de incentivos fiscales que acabamos de ver puede ser relevante en el actual contexto. En este sentido, las diferentes instituciones u organizaciones se han ido pronunciando respecto a dar una respuesta en materia fiscal a los retos que la situación sanitaria generada por el COVID-19, cómo afrontarlos, ¿no?, desde el punto de vista fiscal. Entre ellos hay un documento de la OCDE de abril de 2020 que establece una serie de cosas, y una de esas cuestiones es que lógicamente esta situación en la que nos encontramos va a suponer una significativa reducción o minoración en los recursos públicos por parte de los estados, es decir, va a verse reducida significativamente la recaudación, y la OCDE propone que se exploren la posibilidad de introducir nuevos tributos, también lo hace la Unión Europea, principalmente en el marco de la fiscalidad ambiental, pues por ejemplo la introducción de impuestos a los envases de plástico de un solo uso, impuestos al carbón, etcétera, que permitirían al mismo tiempo recaudar para compensar la situación económica y al mismo tiempo afrontar retos ambientales. Y al mismo tiempo la OCDE también pone de manifiesto la necesidad de estimular el consumo y la inversión. Y para ello se plantea la posibilidad de acudir a incentivos fiscales, es decir, a un tratamiento fiscal favorable, también a efectos de la investigación, para no solo promover la investigación en esos diagnósticos, tratamientos médicos, vacunas, sino también para que los sistemas de investigación, los sistemas sanitarios salgan reforzados de esta crisis y tengan unas mayores fortalezas para afrontar nuevas posibles pandemias o epidemias como la que estamos viviendo. Ahora bien, la introducción de medidas fiscales de este tipo, de incentivos fiscales u otros beneficios o ventajas fiscales, han de introducirse, recomienda la OCDE y también el Fondo Monetario Internacional en un documento de mayo de este año, de manera temporal, es decir, de 1 a 3 años, buscando que el agente económico se sienta incentivado a hacer uso de esas medidas fiscales, es decir, a invertir en I+D+I o incluso a adquirir equipamiento para sus empresas, porque bueno, algunas empresas como McDonald's ya han anunciado que van a bajar el nivel de inversión en capital, pero también es necesario que esos incentivos sean transparentes, es decir, si bien es cierto que necesitamos de esa financiación pública con cierta urgencia por la situación, no debemos de olvidarnos de cumplir con los principios de proporcionalidad, los principios de justicia tributaria, la transparencia, la seguridad jurídica, la certeza en la aplicación del incentivo. También en este sentido, la Unión Europea y en concreto la Comisión ha flexibilizado las normas de ayudas de Estado para favorecer la promoción de la investigación y la innovación. En este sentido, como sabrán, en la Unión Europea tenemos un mercado único, lo que implica que no pueden darse tratamientos discriminatorios entre los residentes de un Estado miembro y otro, y que al mismo tiempo no se puede falsear la competencia, lo que significa que no podemos conceder, es decir, España no puede conceder ayudas a determinadas empresas que las coloquen en una mejor posición efectos del mercado. Y es ahí las normas de ayudas de Estado donde entran para controlar esa sana competencia y evitar esas situaciones pues, de una mejor posición, es decir, favorecer a unos agentes frente a otros. Ahora bien, dada la urgencia y la situación, la Comisión Europea flexibilizó esas normas de ayudas de Estado recogidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las ha flexibilizado de forma que sea posible
con menores requisitos que los que establece el artículo 107 del tratado, conceder ayudas públicas, entre otras incentivos fiscales, para proyectos de I+D que estén relacionados, es decir, que lleven a cabo un proyecto de investigación relacionado con el coronavirus y otros antivirales, pues también para desarrollar productos como por ejemplo pues, los EPIs, las mascarillas, etc. Entre los requisitos, son varios los requisitos aún así que ha establecido la Comisión Europea, si bien más flexibles. Entre los requisitos que establece para que las empresas puedan beneficiarse de estas ayudas que a su vez introduzcan los Estados miembros, quiero destacar el que aparece en la parte final de la diapositiva, y es que esas empresas que hayan recibido este tipo de ayudas a proyectos de I+D relacionados con el coronavirus deben conceder licencias no exclusivas. Esto significa que los resultados de la investigación a los que lleguen tras ese proceso de I+D y que podrán ser susceptibles de explotación, lo sean o puedan serlo tanto por el titular, es decir, tanto por la empresa que ha llevado a cabo ese proceso, como por todas aquellas otras empresas o agentes a los que se les conceda una licencia. Esto permite, como podrán imaginar, una mayor digamos, difusión y transferencia de todo lo relativo a las investigaciones y conocimientos que se adquieran sobre esta nueva enfermedad. Relacionado con esto, hemos dicho la importancia, o hemos destacado al inicio de esta intervención, la importancia de desarrollar esos tratamientos médicos, esa vacuna, pero no solamente eso es relevante, sino que además de que se promueva la investigación para desarrollar cuanto antes y llegar cuanto antes a una vacuna, también ha de garantizarse cuando esa vacuna sea desarrollada, que se garantice el acceso a la misma. En este sentido, se pronunció ya en abril de este año el Parlamento Europeo en una resolución en la que establece cuáles deben ser un poco las líneas de actuación o las recomendaciones en esta situación sanitaria, y ya abogaba el Parlamento Europeo porque los tratamientos, diagnósticos, vacunas contra el coronavirus se pongan a disposición de manera global y que su acceso resulte asequible. De hecho, cabe pensar que nadie va a estar a salvo, ¿no? Son varios ya las voces que lo han dicho, que nadie estará a salvo hasta que cada uno esté a salvo, ¿no? Es decir, por eso esa resolución del Parlamento haciendo hincapié en ese acceso asequible y global de los tratamientos, diagnósticos y vacunas. Y seguidamente a esta resolución, en junio de 2020, la Comisión Europea ha marcado la hoja de ruta, es decir, cuál es la estrategia para el desarrollo de las vacunas en el marco de la Unión Europea. Y lo hace apoyando, o lo va a hacer apoyando a las empresas que tienen la capacidad para producir y proporcionar las dosis de vacunas que se consideran suficientes, tanto a nivel, tanto a nivel de tiempo y de espacio, es decir, en la escala y tiempo necesarios para producir y proporcionar esas dosis de la vacuna. Y ella lo va a hacer, pues va a haber también, en este caso no son incentivos fiscales, sino son subvenciones, ayudas a esas empresas para financiar los costes iniciales del desarrollo y producción de la vacuna a través de uno de los instrumentos que ha puesto a disposición la Unión Europea para cubrir esos costes iniciales. Y lo que va a hacer la Comisión es establecer acuerdos de compra anticipada en nombre de los Estados miembros con esas empresas que hemos dicho que tienen la capacidad o que son productoras de vacunas, de modo que una vez esas empresas hayan conseguido desarrollar una vacuna que resulte exitosa, los Estados miembros adquirirán las dosis en las condiciones que se han establecido en ese acuerdo, es decir, al precio que se ha pactado, en el número que se haya acordado y durante el periodo que se haya acordado. De ese modo, la Comisión Europea lo que busca garantizar es que toda la ciudadanía de la Unión Europea pueda acceder a esas vacunas o esa vacuna eficaz y segura contra el coronavirus. Ahora bien, hemos dicho financiación, ¿no?, a cargo de este instrumento de prestación sanitaria urgente que establece la Unión Europea, financiación de los costes iniciales de ese desarrollo y producción de la vacuna.
y la propia Comisión Europea reconoce o establece que nada impide que haya una financiación adicional u otras formas de apoyo. Y aquí nos podríamos preguntar si todo lo que hemos visto, ¿no?, en esta primera parte de la intervención, si tendrían cabida los incentivos fiscales. En este sentido, cabe plantearse que hemos dicho que cuando hablamos de I+D+I tenemos dos fases o dos momentos, la I+D+I como actividad. Tenemos claro que es necesaria la financiación de esta investigación que va a permitir conocer mejor la enfermedad y, en consecuencia, desarrollar los tratamientos y vacunas contra la misma, y, al mismo tiempo, los resultados en los que se materialice ese proceso de investigación podrán ser susceptibles de protección por los derechos de propiedad industrial. Aquí es donde tendríamos diferenciadas esas dos fases de las que hablábamos hace unas diapositivas atrás, esas dos fases, la I+D+I como actividad y la I+D+I como resultado. Claro, cuando hablamos de los resultados, se plantean ciertas cuestiones como el tema de las licencias y ese acceso asequible, ¿no?, que planteaba el Parlamento Europeo. En este sentido, algunos países como Alemania o Canadá están barajando el establecimiento de licencias obligatorias, es decir, que las empresas que hayan llegado a esos resultados tengan la obligatoriedad de ceder el uso, es decir, de establecer contratos de licencia con otras empresas, con otras farmacéuticas, para que a su vez pues, puedan utilizar esa misma fórmula, esa misma patente y proceder a la producción y proporcionar mayores dosis de la vacuna o de otros productos médicos que permitan un tratamiento eficaz de la enfermedad. E incluso hay algunas voces, hay una carta firmada por diferentes autoridades y ilustres nombres que abogan o que piden una cesión gratuita de la patente de la vacuna, es decir, que concluido ese proceso de investigación y se haya llegado, se ceda de manera gratuita, es decir, sin ninguna contraprestación, esa patente de la vacuna contra la enfermedad. En relación con los incentivos, lo que nos tendríamos que preguntar, y esta sería la reflexión final de la intervención, es qué incentivos van a ser mejores, ¿no?, para esa financiación adicional de la que hablábamos en el caso de la Unión Europea, pero que también es extrapolable fuera de la Unión. Y es si es mejor los incentivos fiscales a la investigación como actividad, es decir, vamos a incentivar los procesos de investigación para poder desarrollar esos tratamientos, esas vacunas, o si es mejor que establezcamos incentivos a los resultados. En el sentido de los incentivos a la actividad, que son incentivos que están bastante generalizados en los diferentes estados, es decir, es fácil encontrar que en todos los estados haya en mayor o menor medida algún tipo de incentivo fiscal, aunque sea más indirecto, a la investigación. Podríamos plantearnos la introducción de una superdeducción, es decir, que, por ejemplo, establezcamos que vamos a poder deducir como empresa el 150% de los gastos, lo que significa no solamente la deducibilidad fiscal, sino más allá de lo que nos hemos gastado. Pero claro, esto plantea dudas respecto del principio de proporcionalidad, es decir, recordemos ese equilibrio que tiene que haber entre el esfuerzo que realiza la empresa para invertir en I+D+I y el incentivo, es decir, lo que no puede ser es que estemos dando un incentivo fiscal que sea desproporcionado al esfuerzo inversor que ha realizado esa empresa o ese agente. Otra posibilidad es la deducción que ya tenga un determinado estado, mejorarla, es decir, voy a incrementar el porcentaje de deducción, algo que, por ejemplo, ha hecho Italia respecto del sur. Y otra de las opciones que yo me plantearía es que las deducciones se mejorasen en relación con los gastos de desarrollo experimental. ¿Y por qué en relación con el desarrollo experimental? Bueno, pues porque tradicionalmente los incentivos son más generosos con la investigación y es algo que está totalmente justificado y que es totalmente necesario. Sin embargo, parece que en el actual contexto la necesidad no es solo de una mayor investigación, sino que existe una urgente necesidad de ese desarrollo de productos médicos, de vacunas contra el coronavirus. Por lo tanto, tendría sentido incrementar los costes
elegibles en relación con el desarrollo experimental que quedasen cubiertos con los incentivos fiscales. De hecho, esta es una de las cuestiones que ha hecho esa flexibilización de las normas de ayudas de Estado por parte de la Comisión. En cuanto al régimen de Patent Box, ya sabemos que este régimen representa un estímulo para las empresas a efectos de que cedan los resultados de la investigación, es decir, que no lo guarden en un cajón, sino que procedan a la transferencia de tecnología. Ahora bien, si hablamos de una cesión gratuita, si finalmente se establece que haya una cesión gratuita de la patente de la vacuna, si no hay renta que reciba la empresa, pues no hablaríamos de este régimen, de este incentivo. Aquí yo me podría plantear dos opciones. Una de ellas sería aumentar el incentivo, es decir, un patent box mejorado respecto de otros intangibles. Es decir, pensemos en una empresa que en este momento está cediendo un intangible que ha desarrollado, que ha llevado a cabo a una empresa y al mismo tiempo ha desarrollado la vacuna para el coronavirus. Efectivamente, si hablamos de una cesión gratuita, la patente de esa vacuna no va a obtener una contraprestación por la cesión y por tanto no hay una renta sobre la que aplicar el incentivo. Sin embargo, lo que podríamos hacer para compensar el hecho de que está cediendo gratuitamente esa patente de la vacuna es mejorar el incentivo fiscal respecto de otros intangibles que esa empresa está cediendo. Y la segunda posibilidad que podríamos plantearnos es determinar la renta hipotética que hubiese obtenido esa empresa, ese agente económico, en el caso de que hubiese cedido la patente de la vacuna a cambio de una contraprestación, es decir, que no hubiese sido gratuita. Claro, esto nos plantea el problema de cómo determinar cuál es el precio o cuál sería el precio de mercado de esa vacuna si no tenemos comparables. Es decir, si hemos establecido la cesión gratuita, pues el problema está en determinar cuál sería o cuál habría sido ese precio o ese coste, ¿no? Esa contraprestación que la empresa habría recibido. Por tanto, después de estas reflexiones, ¿no? Yo plantearía de nuevo la pregunta, ¿no? Si mejor incentivos fiscales a la investigación o a sus resultados, porque la segunda posibilidad, la de los resultados, es verdad que el régimen de Patent Box ya de por sí genera bastantes interrogantes porque bueno, se ha asociado con prácticas de planificación fiscal, se asocia con la deslocalización de intangibles, entonces pues, podría ser también bastante cuestionable que siguiese aplicándose un régimen de Patent Box en alguna de estas dos modalidades que he comentado en esta situación de la vacuna, ¿no? En relación con la vacuna del coronavirus. En cualquier caso, lo que sí que está claro es que en este momento es preciso o se requiere de medios de financiación que resulten adecuados. Si son los incentivos fiscales, pues yo considero que por mucha urgencia o por mucha necesidad que haya en esa investigación, en ese desarrollo de todos esos tratamientos, no deben olvidarse sus principios de proporcionalidad, no debe olvidarse la transparencia, la seguridad, la certeza de la aplicación del incentivo y, en cualquier caso, los medios de financiación que se introduzcan, como decía, deben ser los adecuados porque ellos van a ser los que permitan o los que ayuden al rápido desarrollo de esa vacuna que resulte segura y eficaz y que parece que es la clave para superar la actual crisis sanitaria. Muchas gracias, eso es todo por mi parte. Doctora Gil García, muchísimas gracias por la conferencia. Creo que reviste total la actualidad y sobre todo nos genera muchas preguntas y también obviamente reflexiones y comentarios, tanto yo creo que desde dos perspectivas, tanto desde la perspectiva de la investigación pura y dura, hablando de si se debe o no dar el proceso antes o ex post de, obviamente, el apoyo y el financiamiento respectivo, y por supuesto ya de manera coyuntural respecto de las situaciones relacionadas con el COVID. A continuación vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas en el caso que los participantes, agradecemos, tenemos más de un centenar de participantes que nos acompañan desde distintas partes del país y del mundo. Muchas gracias. Si tienen alguna consulta, ustedes tienen justo en el botón donde están los participantes, tienen la posibilidad de levantar la mano. Si ustedes levantan la mano, si tienen alguna duda,
yo les habilito el micrófono para que puedan hacer las consultas respectivas a la doctora Gil, porque creo que hay algunos temas que sin duda presentaron más de un interrogante. Vamos viendo si hay preguntas ya. Si no hay todavía preguntas, yo sí que me permito hacer una consulta, sobre todo desde el punto de vista del principio de la asequibilidad. Porque hay que tener presente que si bien es cierto el régimen dentro de territorio europeo será uno, pero ¿qué va a suceder frente a la posibilidad de terceros estados, como es lógico? Y no solamente me refiero a países en vías de desarrollo, sino grandes potencias que deseen por obvias razones acceder a una posible vacuna que sea desarrollada dentro del territorio europeo. Y una situación adicional, sobre todo desde el punto de vista técnico-jurídico, ¿qué sucedería? Hoy día nos levantamos con una noticia en teoría esperanzadora respecto de algunos estudios que estaban bastante avanzados en el desarrollo de una vacuna en Reino Unido. Me refiero de manera particular respecto de si aplicaría o no obviamente a los términos todavía de la Unión Europea, o si ya se tiene per se la salida como tal del Reino Unido, obviamente a través del Brexit. Muchas gracias, Andrés, por la pregunta. Sí, en efecto, las noticias del día de hoy hablaban de que la vacuna en la que está participando la Universidad de Oxford había dado unos resultados prometedores, aunque tienen pues, que hacer mayores ensayos clínicos, están en ese momento del desarrollo experimental de la misma. Claro, en efecto, el Reino Unido actualmente ya no es uno de los Estados miembros de la Unión Europea, es decir, hace unos meses hemos dejado de ser 28 para ser 27. No obstante, dentro de las empresas, es decir, con la Universidad de Oxford está también colaborando una empresa con la que ya hay ciertos acuerdos por parte de la Unión Europea, por parte de determinados Estados miembros de la Unión Europea para digamos, esos acuerdos de los que yo hablaba de compra de vacuna, esos acuerdos de compra anticipada, de adquirir, digamos, los derechos de adquisición de la vacuna para que determinadas dosis de esa vacuna se queden en la Unión Europea. Es decir, hay tanto para con la Unión Europea, es decir, acuerdo para con la Unión Europea en este caso, y con el Reino Unido. En cuanto a la primera pregunta, es una pregunta que yo creo que a día de hoy no tiene respuesta, ¿no? Esa accesibilidad que están pidiendo no solamente el Parlamento Europeo, sino también distintas autoridades, porque si lo que hemos podido comprobar con este virus que comenzó en una parte del mundo es que en pocos meses ha pasado, ¿no? de un lado al otro y es una de las consecuencias de la globalización. Es decir, no solamente las cosas buenas, sino también estas cuestiones negativas. Entonces, pues bueno, yo no sé bien cómo van a articular esa cesión gratuita, ese acceso asequible fuera de la Unión Europea. Es verdad que esta estrategia de la Unión Europea es de mediados de junio, por tanto quizás todavía esta estrategia del desarrollo de las vacunas de la Comisión Europea quizás todavía es temprana para saber cómo se va a articular o si se van a articular mecanismos con terceros estados en el caso de que la vacuna o una de las vacunas que se están desarrollando en territorio de la Unión Europea resulte exitosa. Yo me inclinaría a pensar, pero esto es aventurarme, a que viendo bueno, pues esas resoluciones y diferentes documentos de las instituciones europeas, todo parece apuntar bueno, a que la solidaridad o el principio de solidaridad debe ponerse más que nunca encima de la mesa. Decía antes la intervención, porque lo decía, si no recuerdo mal, una ex primera ministra de Nueva Zelanda, ¿no? que es una de las personas que firma esa carta en la que están otros líderes, como por ejemplo Felipe González y otros expresidentes también de Latinoamérica. No sé si se ve ahora mismo en pantalla o no. Creo que no. Se ve la presentación nada más. Vale, entonces, vale.
que han firmado, ¿no? Y que abogan precisamente no por esa cesión gratuita, porque decía esta ex primera ministra de Nueva Zelanda que nadie está, es decir, hasta que una persona no esté a salvo, nadie esté a salvo. Entonces es necesaria, ¿no? Decir que esa vacuna no tenga fronteras, no conozca de fronteras. Teníamos una pregunta tal vez de Kevin Sánchez, no sé si parece que bajó la mano. Kevin, ¿quiere plantear la pregunta? Sí, doctor. Siga, ¿Cómo adelante, por está? favor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor Martínez. Mi pregunta iba dirigida, por ejemplo, nosotros encontramos bastantes limitantes dentro de nuestro país en cuanto a los incentivos de desarrollo e investigación, no solo ahora, sino anteriormente. Por ejemplo, nosotros teníamos una universidad de Yachay, Yachay Tech, que iba encaminado al desarrollo científico y nuevas áreas de conocimiento, pero el presupuesto estatal ha ido disminuyendo con el pasar de los años, que también nosotros encontramos en Latinoamérica bastantes limitantes con la fuga de cerebros y cosas así. ¿Cómo los estados, al menos de Latinoamérica, podrían responder si es que cómo proteger este tipo de situaciones para que el desarrollo se pueda dar dentro de nuestros países y no se fuguen a las grandes potencias mundiales? Eso por una parte, y otra cuestión en cuanto al económico, un poco más, si es que el desarrollo en cuanto a las cuestiones tributarias, si en Latinoamérica usted lo considera un poco más viable ocupar salvaguardias en caso de Ecuador, que manejamos el dólar para proteger la economía nacional, que más incentivos. No sé cómo se plantearían las cuestiones tributarias en ese sentido. Gracias, Kevin. Muchas gracias, Kevin, por tu pregunta. Bueno, en relación con la primera de las cuestiones, de hecho, podríamos clasificar en dos posturas, digamos, o agrupar en dos grupos a los estados cuando deciden, es decir, cuál es la razón o la causa por la que deciden introducir un determinado incentivo fiscal en relación con la I+D+I. Hay estados o jurisdicciones que suele coincidir con los países más avanzados tecnológicamente, que ellos adoptan una posición, por así decirlo, defensiva, es decir, buscan introducir incentivos fiscales para evitar que las empresas tecnológicas, las empresas innovadoras se vayan fuera de su territorio. Y por otro lado, hay otro grupo de países donde normalmente suelen estar los países menos desarrollados tecnológicamente, que lo que hacen es introducir una política de incentivos fiscales más agresiva para conseguir atraer. Entonces, bueno, habría que ver, ¿no?, en qué posición, ¿no?, en función de la política fiscal de Ecuador, en cuál se colocaría. Pero sí que, por ejemplo, en relación con las cuestiones de fuga de cerebros, yo es una de las cuestiones que, por ejemplo, destaco en mi tesis doctoral como una de las conclusiones que deberían tenerse en cuenta, y es que los incentivos fiscales dedicasen o diesen un especial valor al personal investigador, porque de hecho cuando hablamos de un proceso de I+D+I, digamos que la parte más costosa es la maquinaria, cuando hay una maquinaria muy específica que hay que utilizar para llevar a cabo el proceso, y al mismo tiempo, y por otro lado, el personal de investigador, porque es un personal altamente cualificado, con una formación muy elevada, y en este sentido yo en mi tesis doctoral abogaba por, ¿no?, una de las propuestas que yo hacía al legislador cuando introduce un incentivo fiscal es darle un especial valor al personal investigador para que la empresa además tenga, digamos, un estímulo a contratar al personal investigador, es decir, que tenga su propio departamento de I+D+I contratando a personal investigador altamente cualificado. Esa podría ser una de las opciones para evitar esa fuga de cerebros. Por ejemplo, en Holanda
tenían en su momento un incentivo que iba exclusivamente a cubrir los gastos del personal investigador, con lo cual eso lo hace muy atractivo para las empresas porque cubren o buscan o pretenden al menos con esa ayuda cubrir ese coste, ¿no? que supone la contratación de ese personal altamente cualificado. Es algo que en general, pues cuando yo he hecho análisis, digamos, de derecho comparado, no he visto esa especial referencia al personal investigador, que creo que es bastante relevante y que podría contribuir quizás a esa fuga de cerebros. Respecto de la segunda pregunta, que es una cuestión que es más económica que jurídico-tributaria, que es el área en la que yo me incardino, ¿no? Pero es esa, cómo utilizar los incentivos fiscales, ¿no? Si no se me ha olvidado la pregunta, ¿no? Cómo utilizar los incentivos fiscales para dar un cierto proteccionismo al país, ¿no? Frente a otras potencias más grandes, en este caso Estados Unidos. Pues yo no creo que los incentivos fiscales a la I+D+I deban utilizarse para ello. Sí que creo que para tener un sistema de investigación potente, robusto, fuerte, creo que es importante o pueden usarse los incentivos fiscales, pero creo que hay otras cuestiones de políticas públicas que también son relevantes. Es decir, también hay el hecho de que, por ejemplo, una empresa decida quedarse en un país y no irse a otro, aparte de, por supuesto, la situación fiscal, el tratamiento fiscal, también hay cuestiones de cómo es la regulación a efectos de los derechos de propiedad industrial, si hay un clima favorable a la I+D+I. Entonces, ese tipo de cuestiones y de políticas son las que podrían influir, ¿no? a esa tanto lo que comentaba en la primera pregunta, ¿no? De esa parte de evitar esa fuga de cerebro, es decir, una cuestión de captar talento, y por otro lado también, digamos, de ese medio, proteccionismo, ¿no? Frente a otras potencias, es decir, contar con un sistema fuerte y robusto en I+D+I, que incluso permita no solamente que no se vayan los grandes investigadores, sino que incluso pueda venir talento de fuera. Muchas gracias, doctora Gil. Teníamos levantada la mano de Gabriela Soto. No sé si desea hacer la última pregunta. Gabriela, por favor. Sí, doctor. Sí, En primer lugar, gracias por este espacio. Está muy interesante todo lo expuesto. Y mi pregunta es más sobre el ámbito económico, y quería preguntarle qué opina sobre la intervención del FMI en relación a la pandemia, financiando con gran rapidez a las naciones y desplegando la capacidad de préstamo. Si sería contraproducente para los países que han solicitado este financiamiento emergente a largo plazo, como hemos visto en anteriores situaciones. Muchas gracias, Gabriela, por tu pregunta. Lo que pasa es que lamentablemente no te puedo dar una respuesta a la misma porque no he seguido las cuestiones que comentas del Fondo Monetario Internacional sobre esos préstamos. Únicamente he seguido las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional ha dado respecto de los incentivos, de cómo deben implementarse. Entonces, no sé si, por ejemplo, a lo mejor alguien de las personas que está presente puede darte alguna pista más sobre la pregunta que planteas. Muchas gracias, Elizabeth, y sobre todo lo que plantea Gabriela es interesante, sobre todo en un contexto mucho más local en el que nos encontramos, donde estamos precisamente no solamente con un problema a nivel sanitario, sino también un problema a nivel político y, por supuesto, a nivel económico. Muestra de ello es que precisamente estamos a la espera de algunos desembolsos por parte del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos internacionales, y parte de esos desembolsos dependen, entre otras cosas, del buen funcionamiento y sobre todo de la forma a través de la cual se puede hacer frente a la pandemia. Ahí obviamente hay un trasfondo, por supuesto, desde la perspectiva política e ideológica, en el sentido de que los países a nivel de América Latina con algunas malas experiencias, han tenido que aceptar ciertos condicionamientos. La pregunta creo que de Gabriela se dirigía mucho más a ello. Bueno, nada más
que agradecer a la doctora Gil García. Creo que ha sido una conferencia muy interesante. Agradecemos sobre todo porque está cerca de la medianoche, ya mismo es martes, allá en la costa mediterránea. Agradecerle nuevamente por esa conferencia, por la actualidad del tema y sobre todo por abrirnos la mente en algunas pistas que creo que son necesarias, no solamente en la coyuntura actual, sino sobre todo los grandes retos que tiene la investigación de las instituciones de educación superior alrededor del mundo y obviamente los distintos modelos que se plantean y obviamente un poco saber cuáles son los posibles escenarios, porque muestra de lo que muchas veces ocurre en la Unión Europea o en su defecto en Estados Unidos, después son obviamente llevadas, entre comillas, traducidas, obviamente a los contextos latinoamericanos con el propósito de ser reimplementados. A nombre de la facultad, nuevamente muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu conocimiento, tu tiempo y tu espacio. Bueno, pues muchísimas gracias a la facultad, al profesor Andrés Martínez por la invitación y a todos y todas por haber dedicado una hora de vuestro tiempo a esta sesión. Y decía el profesor Andrés Martínez hace unos minutos, ¿no?, que muchas veces todo lo que está ocurriendo en la Unión Europea después tiene su traslado al resto de países, y precisamente sobre ello hay un libro, no sé si les suena, es un libro que habla precisamente, se publicó justo antes de la pandemia, que habla del llamado efecto Bruselas y que habla de que la Unión Europea no es la principal potencia o el principal actor que influencia, ¿no?, a nivel global, que no es Estados Unidos o China, sino que es la Unión Europea, que cuenta con unas regulaciones que son tomadas como ejemplo en otros países. Así que bueno, pues efectivamente quizás todos estos instrumentos, todos estos acuerdos de compra anticipada que van a permitir esa accesibilidad quizás se lleven a cabo en otros países y partes del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias y les invitamos cordialmente el próximo día lunes a unirse a nuestro último webinar de la carrera de Derecho dentro de la Facultad de Jurisprudencia sobre los derechos colectivos con la doctora Aguirre, que nos hablará sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y, por supuesto, la vinculación con los derechos colectivos. Muchas gracias, buenas tardes y buenas noches allá. Adiós.